Mi hermana me gritó que estaba loca por esconder cuánto ganaba y luego intentó hundir mi negocio con reseñas anónimas. Soy la del medio de 4 hermanos. Mi hermano mayor es cardiólogo, mis 2 hermanas trabajadoras sociales y yo trabajo en la cafetería de una primaria, ganando $11.75 la hora, sirviendo nuggets de pollo y leche con choco. Desde niña, mi familia nunca me dejó olvidar que era el patito feo. Cada Navidad, Carol me encontraba ayudando a mi mamá en la cocina. Linda, tienes que apuntar más alto. No puedes vivir metida en las cocinas toda la vida. Robert remataba. Al menos termina la uni primero, mientras acomodaba su pin de Harvard. Sí, gracias por el tip. Nunca se me había ocurrido. Sus casas tienen alarma y cochera para 3 carros. Yo rento un depa de una recámara pegado a las vías del tren y me muevo en camión. Ellos manejan BMW con asientos calientitos. Cuando salimos por el cumple de mamá, ellos piden vino y yo me quedo con mi vasito de agua. Pero hay algo que ninguno de ellos sabía. Por los últimos 15 años, he llevado un negocio de consultoría para restaurantes desde mi depa. Arranqué a los 25, armada solo con una hoja de Excel y una calculadora. Fui creciendo con Instagram y puro recomendación de boca en boca. Nada fancy, solo yo revisando costos de comida y armando sistemas hasta las 4 de la mañana. Ahora tengo 12 restaurantes de cortes y 3 cadenas hoteleras importantes en el centro como clientes. Cobro entre $5,000 y $25,000 por proyecto, depende de la chamba. Solo el año pasado, después de gastos, me quedaron $340,000 limpios. Nunca le dije nada a mi familia porque, la neta, me gustaba que me vieran para abajo. Luego a mi papá le dio un infarto cerebral, masivo, que lo dejó medio paralizado. Nadie me avisó. Me enteré porque mi mamá lo soltó de pasada en nuestra llamada semanal. Tus hermanos no van a poder. Andan viendo qué hacer con tu papá. ¿Qué pasó? Pregunté tranquila, porque si me alteraba mi mamá ya no me decía nada. Fue cuando me cayó el 20. Mis lindísimos hermanos hicieron un chat sin mí. Colgué y marqué a Robert. Oye, igual fue sin querer, pero ¿por qué me dejaron fuera del grupo donde hablan de lo de papá? Suspiró, como explicándole a una niña. Linda, hay que ser realistas. Los buenos lugares cuestan $8,000 al mes. Si logras que alguien cubra tu chambita de la cafetería, igual te das una vuelta al mes. Le dije que yo me haría cargo de papá. Se rió en mi cara. Ja, 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 ja. ¿A poco piensas meterlo en ese cuartito donde vives? Papá necesita atención médica las 24 horas. Esto no es repartir puré de papa. Carol se metió en la llamada. Robert tiene razón. Estamos tomando decisiones de adultos. No es algo que resuelvas con el salario de una de cafetería. Cuidado adecuado. Como si yo nomás fuera a sentar a papá con unos nuggets y ya. Ese fin de semana, hice algo que los dejaría callados para siempre. Me puse a buscar casas en venta. Hallé una tipo rancho perfecta, con pasillos amplios y recámara en planta baja, justo como le gusta a mi papá. Hice una oferta de contado, $20,000 arriba de lo que pedían. Mientras ellos seguían viendo si Medicare les cubría, yo ya tenía albañiles poniendo barras y regadera adaptada. Fui entrevistando agencias de cuidado hasta dar con el equipo bueno. Todo esto mientras mis hermanos se mandaban links de asilos feos, a 1 hora de distancia. A las 3 semanas de que dieron de alta a mi papá, lo mudé. Nadie supo nada. Solo llegué al hospital con el transporte médico que contraté. Robert estaba ahí peleando con la trabajadora social porque quería una estancia temporal. Ya está arreglado, dije firmando la salida. Papá se va conmigo. Carol soltó la risa amarga que le sale desde siempre. Linda, por favor, esto es absurdo. Apenas puedes contigo. Mi hermano James por fin abrió la boca. Déjala que intente y falle. En una semana va a estar pidiendo ayuda cuando le caiga el 20. Pasaron 6 meses. Yo cuidé a mi papá y seguí con mi negocio. Él se sentaba conmigo mientras yo organizaba archivos y me platicaba historias del ejército. Mis hermanos casi no venían. Carol, que estaba muy ocupada. Robert, que no quería quedarse en el tráfico. James ya ni contestaba mensajes. Pero eso sí, su chat seguía vivo. Mi mamá me contaba que se la pasaban debatiendo sobre asilos de largo plazo, como esperando a que yo fallara. Pero entonces pasó algo bien chido. El esposo fifí de Carol vio mi nombre en grande en el programa de una conferencia restaurantera. Decía, Linda Mitchell, convirtiendo restaurantes perdidos en éxitos millonarios. Le tomó foto y la mandó al chat familiar con 3 signos de interrogación. Yo nada más me reí y apagué el cel, pero cuando desperté, tenía el teléfono reventado de mensajes y llamadas perdidas. El primer buzón, de enojo. El segundo, con amenazas. Para el 10º ya casi rogaban que lo platicáramos tranquilos. El primer mensaje que sí quise leer fue de Carol. Mentirosa patológica. Luego otro. ¿Cómo pudiste ocultar esto mientras nosotros nos partíamos la cabeza por lo de papá? Dejé el cel y me puse a hacerle el desayuno a mi papá. Ni me temblaron las manos mientras le preparaba sus huevos revueltos como le gustan, suavecitos y con poquita crema. El cel seguía vibrando en la barra, moviendo el salero. Mi papá se dio cuenta desde su silla de ruedas. Con su mano buena alcanzó el teléfono y me miró, preguntando con la ceja levantada. Solo la familia, ya sabes cómo se ponen, le dije, sirviéndole en la charola que le queda perfecta a su silla. Nada que no pueda esperar a después de desayunar. El teléfono sonó otra vez. Era Robert. Contesté en altavoz mientras le acomodaba la servilleta a mi papá, sabiendo que iba a querer escuchar el chisme. ¡Fraude!, explotó Robert. ¿Robo de identidad? ¿Engaño? Tengo amigos abogados, Linda. Ya se te acabó el teatrito.
Mi papá abrió más los ojos, agarró el tenedor con fuerza, pero yo me mantuve tranquila. Yo nunca le mentí a nadie, Robert. Solo nunca corregí lo que ustedes se inventaron sobre mi vida. Nos hiciste creer que no tenías ni un peso, viéndonos rompernos la cabeza por los gastos de papá, mientras tú sentada sobre una fortuna. Te voy a desenmascarar, Linda. Le voy a contar a todos en la primaria Garfield quién eres en realidad. Tienen derecho a saber que la señora de la cafetería no es quien aparenta ser. Y en ese momento, la llamada se cortó. Los huevos de papá seguían ahí, intactos, y su cara tenía una claridad que no le veía desde hacía semanas. El silencio se rompió con un golpe en la puerta. Era la señora Chen, mi vecina de al lado, parada en el porche con una charola de lasaña y cara de preocupación. Oí gritos, me dijo, echando un ojo detrás de mí hacia donde estaba papá. ¿Todo bien? Me sobró lasaña de anoche y quise traerte un poco. La señora Chen llevaba meses trayéndonos comida 2 veces por semana desde que papá llegó. Nunca aceptaba que le pagara y siempre se quedaba a platicar con él de películas de guerra viejas que a los dos les fascinaban. Sabía bien lo dedicada que estaba yo con papá y siempre hacía algún comentario sobre todo el equipo médico y las adecuaciones que había puesto en la casa. Asuntos familiares, le dije recibiendo la charola, pero ahí la llevamos. Me dio una palmada en el brazo. Tu papá es suertudo de tenerte. No cualquiera hace lo que tú. Apenas se fue, vi que tenía un mensaje de Carol. Ya voy para allá. Vas a tener que dar la cara. Ayudé a papá a terminar el desayuno y empecé a alistarlo para su terapia física. La terapeuta llegaba a las 8 y tenía que tenerlo listo. Mientras juntaba sus bandas de ejercicio, escuché cómo se azotaba la puerta de un coche afuera, y luego otra. El puño de Carol retumbó en mi puerta principal. «Ábreme, Linda. No nos vamos hasta que expliques este chiste de mal gusto». Por la ventana vi que el carro de James se estacionaba detrás del de Carol, y los 3 hermanos bajaron juntos, como si se acercara un huracán. Abrí la puerta y ahí estaban, casi empujándose para caber en el porche. James ya tenía el teléfono grabando. «Para tener pruebas», soltó. «Por si esto termina en pleito legal». Se metieron a la casa sin esperar invitación. Carol a la cabeza directo a la sala. Sus ojos recorrieron la cama de hospital en la esquina, el sistema de poleas en el techo, las repisas llenas de suministros médicos perfectamente ordenados. Robert se detuvo en la puerta del baño, mirando todo, la regadera adaptada y las barras profesionales. «Esto debió costar», empezó. «Una fortuna», remató Carol dirigiéndose a la cocina. Se quedó viendo mi escritorio en la esquina, donde aún había tarjetas de presentación de la videollamada de ayer. Agarró una y la leyó en voz alta. «Linda Mitchell, directora general, Mitchell Restaurant Solutions». Se le borró el color de la cara. ¿Directora general? En ese momento a Robert se le transformó la actitud. Obviamente esto es un fraude. Seguro que te andas aprovechando de dueños de restaurantes. ¿O no? Agarrando a los que están en apuros y viendo cómo sacarles dinero. Sonó el timbre. Era la terapeuta de papá, puntual como siempre. Le abrí y vi cómo mis hermanos se hacían a un lado para dejarla pasar con su equipo. «Buenos días, señor Mitchell», saludó Catherine animada. «¿Listo para mover esas piernas?» Mientras la ayudaba a acomodar a papá, encendí mi laptop. Mis hermanos me miraban en silencio mientras entraba al portal bancario de la empresa. «Son 7 cifras», murmuró James, apagando la cámara para acercarse más. «Carol, ¿ya viste lo que esto significa con Hacienda? Ella estuvo escondiendo dinero todo este tiempo mientras dice que... Mientras yo no digo nada», lo interrumpí. «Jamás les pedí dinero. Nunca dije que estaba en quiebra. Ustedes solo se imaginaron todo». Carol ya tenía a mi mamá en la línea. «Tienes que escuchar esto. Linda nos ha mentido a todos. Ha estado guardando su fortuna mientras nosotros viendo cómo pagarlo de papá. Saqué el chat familiar viejo de mi celular y revisé los mensajes de los que me habían dejado fuera. Todos sus cálculos de mi supuesta parte. Según su salario por hora, había escrito Robert, Linda puede dar $73 al mes. «Eso es mucho», respondió Carol. «Ella paga renta en ese cuchitril. Máximo 50, puso James. «No podemos pedirle más». Les enseñé la pantalla. Esto es lo que pensaban que valía. Pues ni modo. La reunión familiar se convirtió en el show de «Adivina quién sí es rica». Ver a 3 hermanos enterarse que la hermana pobre gana más que todos juntos me está dando una satisfacción que ni sabía que necesitaba. $50 para el cuidado de papá. Robert tomó su celular y le sacó foto a mi perfil en la página de la primaria Garfield. En segundos ya lo había mandado al chat familiar extendido. Nuestra hermana millonaria que se hacía la pobre. Sonó mi teléfono. En la pantalla apareció el nombre de la directora. «Linda, me están hablando de una emergencia familiar. Tu hermano dice que tienes que salir del turno ya. No pasa nada», le aseguré. «Yo sigo en la cafetería como siempre». «Qué bueno. Sabes que no podríamos sin ti. Pero Linda, ¿todo bien?» Tu hermana también llamó y se escuchaba muy alterada. Colgué y entró otra llamada. Ahora de la supervisora del distrito. «Linda, acabo de recibir una queja muy seria sobre posible fraude financiero. Alguien de tu familia dice que estás metida en algo raro». Carol ni se molestó en fingir pena. «La gente merece saber en quién confía la comida de sus hijos». Catherine seguía con lo suyo, guiando a papá como si el drama fuera invisible. Los ojos de papá iban de un hijo a otro, bien atento a todo. Cerré la laptop. «Tengo que hablar con mamá».
Ella merece oír la verdad de mi boca, no lo que Carol anda inventando. Esto no se acaba aquí, me advirtió Robert, pero yo ya tenía las llaves en la mano, dejándolos ahí con papá y la terapeuta, confiando en que Catherine podría manejar la situación mientras yo no estaba. El depa de mamá quedaba a 20 minutos, y cuando llegué, la encontré en la mesa de la cocina, llorando. Carol ya le había contado su versión. ¿Cómo pudiste?, me preguntó. ¿Cómo nos dejaste así preocupados? Saqué el cel, le abrí 5 años de declaraciones de impuestos de la empresa y se lo puse enfrente. Vi cómo se le abrían los ojos al ver los números. Pagaste más impuestos el año pasado de lo que Robert gana. Levanté este negocio mientras todos creían que iba en picada, le dije. Empecé desde cero, solo con ganas y las habilidades de las que siempre se burlaban. Mi celular vibró con mensajes de clientes restauranteros. Oye, recibí una llamada rara sobre tu situación familiar. ¿Todo bien? Carol había dado con mi perfil de conferencista en internet, información pública que ahora usaba en mi contra. Recibí otro mensaje de la señora Chen. Esta mañana vi a alguien tomando fotos de tu casa. Pensé que debías saberlo. Luego la enfermera de mi papá. Tu hermano me preguntó sobre tu trabajo real durante mi visita. No le dije nada, pero quería avisarte. Le mostré los mensajes a mi mamá. ¿Ves? Eso es lo que están haciendo. Quieren destruir. Antes de que terminara, me llegó una notificación al teléfono. Una reseña nueva en la página de Google de mi empresa, publicada hace minutos desde una cuenta anónima. Miente hasta a su familia. Si puede engañarlos a ellos, ¿qué no esconderá? No es de fiar. Mi cliente más importante marcó de inmediato. Linda, acabo de ver esa reseña. ¿Qué está pasando? Le expliqué rápido y con profesionalismo, sin entrar en detalles. Me escuchó y luego dijo, hoy mismo voy a subir nuestro testimonio. Alguien que salvó mis restaurantes merece algo mucho mejor que esto. Cuando llegué a casa, mis hermanos ya no estaban. Catherine terminaba la terapia de mi papá, y él, aunque cansado, se veía contento por su avance. Tiene 40% más movimiento que el mes pasado, me contó. Sea lo que sea que estés haciendo, síguele así. La constancia aquí está haciendo la diferencia. Cuando se fue, me senté a acompañar a mi papá mientras se recuperaba. Mi celular no paraba de sonar con notificaciones. El tío Pete preguntando si necesitaba para la fianza, excompañeros queriendo saber el chisme en redes, clientes preocupados contactándome, pero la mano de mi papá buscó la mía y me apretó con fuerza. Sus ojos, más vivos que después del derrame, me miraron con comprensión. Yo le regresé el apretón. Estamos bien, papá. Que digan lo que quieran. Nosotros sabemos la verdad. Al día siguiente, otra ola de ataques. Las publicaciones de Carol en Facebook sobre traición familiar y lobos disfrazados de oveja agarraron vuelo en la noche. Amistades en común empezaron a tomar partido, la mayoría sin saber bien la historia. Fui guardando capturas de todo. Los posts donde me llamaban inestable y mentirosa. Los comentarios de gente que ni me conoce opinando de mi carácter. Pruebas que quizá necesitaría después. En el trabajo, sirviendo comida a 500 niños en la primaria, noté cómo los papás voluntarios en la cafetería cuchicheaban. Algunos me miraban de reojo, otros ni me volteaban a ver. Solo María, que lleva 8 años conmigo, se mantuvo firme. El que cree esas tonterías ni te conoce, dijo en voz alta. Aquí tienes 15 años, nunca faltas, y a los niños los tratas como si fueran tuyos. La directora pasó por la cafetería. Recursos Humanos quiere hablar contigo sobre algunos temas de transparencia. Yo les dije que era una locura, pero lo entiendo, respondió, mientras yo seguía sirviendo nuggets con una sonrisa. ¿Cuándo? Mañana a las 3. Linda, quiero que sepas que cuentas conmigo. Lo que pase con tu familia no cambia quién eres aquí. Esa noche instalé cámaras de seguridad en la casa. Noté que los botes de basura otra vez estaban movidos y que desaparecieron todos los folletos de promoción que guardaba en mi coche para hacer contactos. Alguien ya estaba cruzando la línea. Mi papá me observaba desde su silla mientras instalaba todo, dándome su visto bueno. Su terapia de lenguaje avanzaba y logró decir, buena chica. Esa noche me buscaron 3 dueños de restaurantes ofreciéndose para escribir cartas a la mesa directiva de la escuela, respaldando mi integridad. Uno era el dueño del restaurante favorito de la presidenta. Ella nos salvó de la quiebra en 2018, me dijo. Reestructuró todo. Yo me encargo de que sepan quién es Linda Mitchell. No dejé de notar la ironía. Mis hermanos intentando destruirme. Y en realidad, salía a la luz a cuánta gente había ayudado. Muchos empezaron a contar sus historias conmigo, cosas que yo jamás había pedido. Pero los ataques continuaban. Alguien llamó al doctor de mi papá, haciéndose pasar por alguien que revisaba su caso. El banco me avisó de intentos de checar mi manejo de las cuentas de papá. Carol contactó a mi primer cliente de 2009, buscando algo turbio. Cada ataque desconcertaba a los que sí me conocen. Clientes, colegas, vecinos. Todos veían claro que era una campaña para destruirme. Pero era cansado, siempre a la defensiva tratando de que mi papá no notara nada. Y entonces pasó lo inesperado. En una cena familiar con Carol presente, mi papá dijo su primera frase clara en meses. Linda, buena hija. Carol se levantó y se fue sin decir nada. Al día siguiente, Robert fue a la primaria durante mi turno. Lo vi por la ventana del área de servicio, ahí parado con su traje caro, como si estuviera analizando la situación. Los niños sintieron la tensión. Varios se callaron para verlo, sabiendo que no era alguien de ahí. Yo seguí sirviendo macarrones, tratando de actuar normal mientras Robert avanzaba al mostrador.
Se inclinó sobre el acrílico, su perfume tapando el olor de la comida escolar. En su cara se notaba que planeaba cómo hacerme quedar mal. Exigió que le devolviera la fortuna que, según él, les robé. Habló tan fuerte que los maestros voltearon. Solo negué con la cabeza y seguí sirviendo, sin darle gusto. Se fue poniendo rojo al darse cuenta de que no iba a armarle el escándalo que buscaba enfrente de los niños. La directora se acercó y lo acompañó muy educadamente hacia la salida. Antes de irse, Robert gritó que sus abogados me buscarían por los bienes familiares que yo tenía escondidos. Algunos papás intercambiaron miradas. El daño ya estaba hecho. Esa tarde Ashley, esposa de James, me mandó un mensaje privado. No tenía idea de nada de esto, escribió. Fue corto pero sincero. Lo guardé, sin saber si eso significaba algo en la alianza familiar. Esa noche, mientras ayudaba a mi papá a tomar sus medicinas, me llamó mi organizador de conferencias. La de próximo mes seguía en pie, pero si necesitaba cambiar fecha por mi situación, podían hacerlo. Les confirmé que ahí estaría. Mi papá asintió desde su silla, sabiendo lo importante que era cumplir con mis compromisos. Me di cuenta de algo clave al analizar cómo me estaban acosando. Mis hermanos solo habían contactado a mi trabajo y a los vecinos, nunca a mis verdaderos clientes. Dieron con mis presentaciones públicas, pero ni siquiera se tomaron la molestia de investigar a fondo mis relaciones de negocios. Sus ataques eran muy superficiales, basados en lo que cualquiera encuentra en Google. Sin que yo lo pidiera, 3 dueños de restaurantes se ofrecieron a escribir cartas para la mesa directiva, defendiendo mi integridad. Y el dueño de Marcelo's, el lugar preferido de la presidenta, fue el más insistente, recordando perfectamente cómo salvé su restaurante familiar de la quiebra en 2018, cuando reestructuré todo justo cuando estaban a punto de cerrar. María, sin que me diera cuenta, coordinó a todo el personal de la cafetería para que se apoyaran entre ellos y me cubrieran cuando tenía emergencias familiares. La directora notó el ambiente de trabajo en equipo y comentó la lealtad que había logrado inspirar entre mis compañeros. La fisioterapeuta de mi papá reportó ese día el mayor avance que había tenido en la sesión de la mañana, y Catherine lo atribuyó a la estabilidad que por fin había en la casa y a la rutina constante de cuidados. Su rango de movimiento mejoró un 15% más, superando cualquier pronóstico médico. Documenté todo, sabiendo que tal vez después necesitaría tener pruebas. Nunca dejé de servir la comida todos los días, contestando llamadas de negocios entre turno y turno. Mi celular estaba en silencio en mi bolsa, pero sentía las vibraciones de los mensajes que no paraban de llegar. Que Robert llegara a la primaria todo trajeado, supuestamente a enfrentar a alguien que sirve macarrones con queso. Era tan ridículo como ir de smoking a una guerra de comida. Se notaba que no captaba la situación y que iba completamente fuera de lugar. El haber aprendido a separar las cosas por años de administrar un negocio mientras trabajaba a tiempo completo fue justo lo que me ayudó en ese momento. Esa misma tarde, Carol me encaró en el estacionamiento del Kroger. Yo acababa de terminar las compras de la dieta especial de mi papá cuando apareció junto a mi coche. Saqué el celular tranquilamente y empecé a grabar, dejándole claro que estaba registrando todo lo que pasaba. Ella empezó a decirme de todo sobre traiciones y engaños mientras yo acomodaba las bolsas en la cajuela. Pero de repente, su voz se quebró y soltó que siempre me había tenido envidia. Ni ella misma se esperaba esa confesión, y en cuanto la dijo, trató de cubrirla con más enojo, pero ya era tarde. La verdad ya se le había escapado. Al día siguiente, el editor del periódico local de negocios me llamó porque se enteraron de mi historia por medio de la Asociación de Restaurantes y querían hacerme una entrevista para su columna de historias de éxito. Acepté porque vi la oportunidad de contar mi versión. Ashley vino esa tarde cuando James estaba trabajando. Llegó a mi casa algo nerviosa pero decidida y me pidió disculpas por el comportamiento de James, asegurando que ella no estaba enterada de toda la dinámica familiar. Nos sentamos en la cocina mientras mi papá dormía su siesta y me compartió cómo veía ella la situación. Por fin, mi mamá vio el historial del chat familiar cuando le mostré mi celular. Fue revisando meses y meses de mensajes, mientras su cara se iba poniendo cada vez más pálida con cada pantalla que pasaba. Habían asignado mis aportaciones como si solo ganara el salario mínimo. Hablaban de mis supuestas limitaciones y de las expectativas realistas para alguien en mi situación, e incluso comentaron que yo no entendería los términos médicos del cuidado de mi papá. Cuando me regresó el celular, le temblaban las manos. La evidencia de cómo me habían hecho a un lado y minimizado era imposible de negar. Ella había estado incluida en algunas de esas conversaciones, pero me juró que nunca se fijó bien en los detalles. Unos días después, mis clientes organizaron una cena sorpresa para darme las gracias. Yo pensé que iba a una consulta normal y me encontré con 20 dueños de restaurantes reunidos para mostrarme su apoyo. Cada uno preparó un testimonio sobre cómo mi trabajo les había cambiado su negocio, y ese gesto me llegó más que cualquier ataque que me lanzaran mis hermanos. Justo cuando estaba ahí, Robert pasó y vio mi coche afuera del restaurante elegante. Entró furioso, empujó a la hostess y me armó un numerito delante de todos, acusándome de presumida y de no importar lo que vivía la familia. El restaurante se quedó en silencio, y mis clientes lo veían sorprendidos.
dándose cuenta de que sus gritos decían más de él que de mí. El dueño del restaurante lo sacó personalmente, y varios clientes se acercaron después a contarme que ellos también habían tenido familiares que no soportaban su éxito. Al final, ese incidente solo reforzó mis relaciones con ellos. Después de eso, 3 familias de la primaria Garfield se acercaron a darme su apoyo. Habían escuchado la verdad por los mismos dueños de restaurantes. Una mamá me dijo que su negocio existía gracias a mi asesoría de hace 3 años, que sus hijos iban a la escuela donde yo servía la comida y solo querían que supiera que estaban de mi lado. El esposo de Carol, Paul, mandó un mensaje inesperado para disculparse por la foto con la que empezó todo. Aseguró que no sabía que iba a provocar tanto caos. El mensaje era muy corto y calculado, como si intentara lavarse las manos. Mi mamá hizo un hallazgo que le cambió la manera de ver todo. Revisando tarjetas viejas, encontró varias que papá me había escrito a lo largo de los años. En una de hace 5 años, cuando mis hermanos se burlaban de mi trabajo en la cafetería, él me puso, orgulloso de mi emprendedora. En otra decía, mi hija la empresaria. Papá siempre lo supo y guardó mi secreto. El servicio de seguridad que contraté empezó a trabajar la semana siguiente porque ya había encontrado a Robert estacionado afuera de mi casa 3 veces, solo sentado en su coche, según él, checando a papá. Aunque no era exactamente ilegal, su comportamiento era bastante inquietante. La empresa de seguridad instaló más cámaras y empezó a hacer rondines aleatorios. Todo el personal de la cafetería firmó una carta de apoyo para el consejo escolar. La organizó María sin que nadie se diera cuenta, juntando firmas de todos los que alguna vez trabajaron conmigo. Incluso ex empleados jubilados escribieron testimonios sobre mi carácter y ética de trabajo. Mientras tanto, las publicaciones de Carol en Facebook se volvieron cada vez más inestables. Sus textos eran larguísimos, confusos, llenos de contradicciones y acusaciones sin sentido. Amigos en común empezaron a alejarse de ella y me mandaron mensajes privados para disculparse por haberle creído al principio. Papá logró un avance grande en terapia. Cuando la trabajadora social fue a la visita de rutina, él escribió, Linda se queda, en la pizarra de comunicación. La letra era temblorosa, pero se entendía perfecto. La trabajadora social se impresionó por la calidad del cuidado y notó el equipo profesional y los registros tan detallados que yo llevaba. Al final, el periódico local de negocios publicó el artículo contando mi historia. El encabezado decía, trabajadora de primaria construye imperio de consultoría mientras sirve a estudiantes. La nota resaltaba que llevaba 2 carreras al mismo tiempo y que me comprometía de verdad en cada una. Mi celular no dejaba de sonar con mensajes y llamadas de felicitación de clientes y colegas que ni siquiera sabían que también trabajaba en una cafetería. Tomé mi manual de empleada del distrito escolar y ahí, entre sus páginas, me recordé que tenía 15 años de asistencia perfecta, ni un solo día de incapacidad, aunque estuviera levantando un negocio que me costaba desvelos y madrugadas. Ese récord era prueba de una dedicación que mis hermanos no lograban entender. El contrato de renta de mi mamá vencía el mes siguiente y me pidió mudarse conmigo y con mi papá, admitiendo entre lágrimas y disculpas que había elegido el bando equivocado. Yo acepté, viendo que era la oportunidad de reconstruir nuestra relación y darle a papá el respaldo familiar que necesitaba. En eso, un miembro de la mesa directiva de la Asociación de Restaurantes me soltó un chisme preocupante. Carol había llamado para intentar levantar una queja formal contra mi negocio, alegando que yo operaba sin permisos y que engañaba a los clientes. El directivo la cortó de inmediato porque confiaba en mi reputación, pero quiso avisarme del intento. Un choque de agendas me obligó a tomar una decisión fuerte. La cita neurológica importante de papá coincidía justo con mi ponencia principal en una conferencia. Ni lo dudé. Elegí a papá y pedí a los organizadores que mi presentación se transmitiera en línea. Mi mensaje sobre poner las prioridades claras le llegó a la audiencia virtual. El éxito no vale nada si no tienes una familia que te respalde de verdad, expliqué. Para mi sorpresa, la transmisión tuvo aún más espectadores que si hubiera sido presencial, y varios clientes nuevos me buscaron después, atraídos por mi manera directa y honesta de hablar del equilibrio entre la vida y el trabajo. Por otro lado, los socios del consultorio médico de Robert lo confrontaron por el drama familiar. Su actitud en el trabajo se había vuelto errática, distraído, contestando llamadas personales hasta en consulta y saliéndose antes solo para pasar frente a mi casa. Los socios principales le dejaron claro que su reputación profesional estaba en juego. Por mi parte, la junta escolar me limpió de cualquier acusación tras investigar a fondo. La reunión con recursos humanos, que tanto me tenía con el Jesús en la boca, no fue más que un trámite. Hasta el presidente de la junta fue, pues le habían hablado de mi integridad varios dueños de restaurantes. Me pidieron disculpas por las molestias y reconocieron mi trabajo para el distrito. James vino a traerme la llave de repuesto en persona. Llegó una tarde, arrastrando los pies como niño regañado, murmurando una disculpa casi sin querer mirarme. Admitió que Ashley lo había obligado a venir. Fue incómodo, sí, pero al menos fue un paso adelante. Carol, mientras tanto, mandó lo que parecía su último mensaje desesperado. Según ella, yo le debía años de apoyo. El mensaje era larguísimo y confuso, enlistando cada desaire y supuesto sacrificio que había hecho por mí.
De plano, vivía en otro mundo. Se inventó una historia entera para pintarse como mi salvadora. Yo le contesté con pruebas. Todas las cenas que yo pagué cuando pensaban que andaba en la calle, los regalos de cumpleaños que di, a pesar de que juraban que no tenía ni para comer, cada vez que yo cubría la cuenta mientras se quejaban de mis decisiones de vida. La evidencia era demasiada como para negarla. Después de eso, los hermanos desaparecieron 2 semanas. El silencio era tan repentino que hasta daba más miedo que tranquilidad. Ni mensajes, ni llamadas, ni visitas sorpresa, hasta sus redes se quedaron en pausa. Pero yo bien sabía que eso no significaba que el asunto estuviera cerrado. Justo entonces, los amigos viejos de papá empezaron a visitarnos. Excompañeros del ejército, el grupo de póker, gente de la iglesia, todos se enteraron de que papá mejoraba. Un pastor que lo conocía de hace años me dijo que siempre supieron que yo iba a salir adelante. Me habían visto de adolescente trabajando en varios empleos y sabían de mi determinación. 3 nuevos clientes me contactaron después de escuchar mi historia en redes de profesionales. Uno en especial llamó la atención. Era un restaurante de un club campestre donde Robert era socio. Necesitaban una reestructuración total y pidieron mis servicios justo por mi enfoque empresarial. Cuando di mi ponencia sobre cómo levantar un negocio siendo de clase trabajadora, el público hasta se puso de pie para aplaudir. Mi historia de servir a niños en primaria de día y asesorar restaurantes de noche conectó con muchos emprendedores que también habían sido juzgados por sus familias. Al volver de la conferencia, vi los autos de mis hermanos en la entrada y por la ventana me di cuenta que rodeaban a mamá en la sala. Su lenguaje corporal era agresivo, inclinados hacia adelante y moviendo las manos con fuerza. Buscaban presionarla para que obligara a la venta de los bienes de papá, dizque para su cuidado. Entré y me los encontré en pleno show de manipulación. Mamá estaba sentada en mi sillón, rodeada de Robert, Carol y James, todos inclinados sobre papeles en la mesa. Papá, desde su silla de ruedas junto a la ventana, apretaba la mandíbula de la pura frustración. Robert levantó un documento apenas me vio. Eran papeles legales sobre la tutela. Sentí el estómago hecho nudo, pero puse la mejor cara mientras dejaba mis cosas de la conferencia. A la mañana siguiente, un amigo abogado me escribió para avisarme que había escuchado a Robert hablar de la tutela de papá en el club campestre. Ese tip me dio 2 días de ventaja. Cámaras de seguridad y patrullas pasando por la casa solo porque Robert se estaciona afuera como si fuera acosador con cédula médica. Eso sí es llevar las visitas a otro nivel, y nadie se los pidió. Fui directo al juzgado y tramité los papeles oficiales de cuidadora, con el consentimiento total de papá. Su mano ni temblaba al firmar, los ojos bien decididos. Catherine, la terapeuta, elaboró un informe súper detallado sobre la calidad del cuidado de papá en nuestra siguiente sesión. Documentó su avance, el equipo profesional y la disciplina con el tratamiento. Su evaluación médica era tan sólida que mis hermanos ni cómo rebatirla. 3 días después, Carol se enteró de que ya tenía todos los papeles y me interceptó afuera del juzgado cuando vio que su intento de tutela no funcionó. Se le transformó el rostro de coraje y me susurró amenazas, que esto no se acababa aquí. Un reportero local, que andaba cubriendo otra nota, escuchó todo y empezó a tomar apuntes. Al día siguiente arrancó el acoso anónimo. Una nota bajo el limpiaparabrisas del carro decía que hay gente que debería quedarse en su lugar. La letra estaba disfrazada a propósito, con letras cuadradas que podían ser de cualquiera. Las cámaras de seguridad nuevas captaron a una persona encapuchada, con la cara cubierta, pero el horario coincidía exacto con las coartadas de mis hermanos. Mis amigos de la primaria empezaron a preocuparse por la seguridad, y María se puso las pilas organizando que nadie se fuera solo al estacionamiento. El director reforzó la vigilancia durante la hora de la comida. Los niños notaban que algo pasaba, pero como siempre, se adaptaron con esa resiliencia que solo ellos tienen. Justo en medio de todo eso, se armó un problemón con un cliente importante porque su sistema de ventas colapsó en uno de los fines de semana más movidos, amenazando con pérdidas de miles de pesos. Me tocó apagar el fuego a distancia, cuidando a mi papá y contestando llamadas entre la empresa de seguridad y el trabajo. La situación me llevó a tomar una decisión complicada. Pedí una semana en la primaria para enfocarme en la seguridad de mi papá y cumplir con mis compromisos laborales. Sentía que le estaba dejando el terreno libre a mis hermanos, pero primero era la seguridad de mi papá. Los niños de Garfield reaccionaron haciendo una manta enorme que decía, «Extrañamos a Miss Linda», y la colgaron en la cafetería. Ya se asomaba el Día de Acción de Gracias, cargado con todo ese peso de la obligación familiar. Mamá insistió en hacer la cena en mi casa porque, según ella, la familia tenía que enfrentar las cosas junta. Nada de lo que le dije la hizo cambiar de opinión. Ya les había avisado a mis hermanos y no les dejó opción. O iban o se aguantaban su desaprobación. Carol llegó 2 horas antes, según para ayudar en la cocina, pero en realidad era para manipular a mi mamá. La escuché en la cocina, distorsionando lo sucedido y diciendo que yo había mentido, mientras yo ayudaba a mi papá con su rutina de la mañana. Mamá empezó a responderle de forma más cortante y directa conforme la manipulación de Carol se hacía más obvia. Robert llegó después y de inmediato sacó su celular para leer en voz alta mensajes viejos del grupo familiar, subrayando cada burla sobre mi trabajo en la cafetería y cada comentario feo sobre mi potencial. Era irónico que él mismo evidenciara su comportamiento, no el mío, y ni siquiera se daba cuenta. Ashley y James llegaron juntos,
pero Ashley me jaló al pasillo y poniéndose la mano en el vientre, me confesó que estaba embarazada. Me dijo que quería algo diferente para su hija, que no creciera en la dinámica tóxica de nuestra familia. Sentí su apoyo como una pequeña victoria en medio de una guerra interminable. La cena se volvió un campo de batalla lleno de indirectas y resentimientos apenas disimulados. Yo me enfoqué en estar pendiente de mi papá, procurando que comiera a gusto a pesar de todo el ambiente. Mis hermanos apenas probaron la comida, con las acusaciones mudas flotando en el aire. Entonces hice algo que nadie esperaba. Les ofrecí ayudarles con sus deudas. Se quedaron callados, como si los hubiera retado. A Robert casi le explotaba la cara de coraje mientras me decía que no necesitaba mi dinero por lástima. Su reacción solo confirmó lo que yo ya sabía. Estaba hasta el cuello de deudas, ahogado en préstamos estudiantiles aunque ganara bien como cardiólogo. Carol fue la siguiente en quebrarse. Llorando, confesó que Paul la había dejado porque vio sus publicaciones en Facebook y se hartó de su comportamiento obsesivo. Los papeles del divorcio ya estaban en trámite desde la semana pasada. Su vida perfecta en redes sociales se había venido abajo. Fue justo entonces cuando papá aprovechó para hacer su declaración más dramática de recuperación. Se acercó en su silla de ruedas a la puerta del comedor y, muy claro, dijo: «Todos mis hijos son exitosos». Pero las palabras se sintieron diferentes. Dio a entender que el éxito no era solo cuestión de dinero. James fue el primero en pedir una disculpa de verdad. Reconoció que siempre se dejó influenciar por nuestro hermano mayor y nunca cuestionó los prejuicios sobre mí. Su confesión no fue tan escandalosa como la de Robert o Carol, pero fue sincera por su simpleza. Yo puse una condición para seguir adelante: que hubiera respeto por cualquier tipo de trabajo. Seguiría en la cafetería porque esos niños me importaban, y ese trabajo tenía dignidad, lo reconocieran mis hermanos o no, que mi éxito profesional no quitaba valor a servir alimentos en una primaria. Al final, Robert también se sinceró y confesó que su resentimiento venía de las deudas aplastantes de sus estudios. Siempre pensó que yo vivía sin preocupaciones económicas mientras él batallaba a pesar de tener un buen salario. Esa revelación explicó años de actitudes condescendientes. En realidad, solo me proyectaba toda su presión financiera. Por primera vez en décadas, tuvimos una conversación honesta en familia. No fue bonita ni fácil, pero sí real. Entre el pavo y el relleno, salieron a flote años de resentimientos y suposiciones. Mamá lo vio todo con lágrimas en los ojos, comprendiendo al fin la dinámica que ella misma había permitido. Finalmente, mamá anunció que se quedaría a vivir conmigo. Su contrato de renta ya había vencido y la mayor parte de sus cosas ya estaban en mi casa. Admitió que yo era la única que visitaba a papá cada semana antes de su derrame, la única que se hacía tiempo para la familia cuando no había nada que ganar. Mientras servíamos el postre, me llegó un mensaje de un cliente, pero por primera vez lo ignoré y puse el celular en silencio. La familia era primero, aunque fuera una familia complicada que intentaba superar años de disfunción. El trabajo podía esperar unas horas. 6 meses después, la vida ya tenía otro ritmo. Yo seguía sirviendo la comida en Garfield antes de mis consultas en la tarde. Los niños me recibieron con tarjetas hechas a mano y abrazos de oso. Ahora los papás sabían a qué me dedicaba, pero eso no cambió la forma en que me veían. Seguía siendo la señorita linda, la que sabía el nombre y la comida favorita de cada niño. En mi segunda conferencia magistral, mi papá caminó con andadera. Su avance superó todo lo que dijeron los médicos y su empeño motivó a otros sobrevivientes de derrame cerebral que estaban ahí. Se sentó en primera fila, sonriendo mientras yo hablaba sobre cómo construir el éxito sin perder tus raíces. Mamá se volvió mi mano derecha no oficial. Ahora se encarga de la agenda y los correos desde casa, y esas habilidades organizativas que antes usaba para aguantar dramas familiares resultaron buenísimas para coordinar a mis nuevos clientes. James venía cada semana con su hija bebé a visitar. Ashley tuvo una niña sana que crecería sabiendo que todo trabajo vale la pena. James empezó terapia para dejar de dejarse llevar por los demás y hacerse cargo de sus decisiones. Robert me reconoció en un evento médico y, por primera vez, me presentó con sus colegas como su hermana exitosa, sin añadir ningún pero. Le costó, pero lo hizo. No éramos cercanos, tal vez nunca lo seríamos, pero ese reconocimiento público ya era un gran paso. Carol seguía en terapia intensiva, lidiando con los celos y el resentimiento que le habían nublado la visión de las cosas. Apenas si cruzábamos mensajes cortos para ponernos de acuerdo sobre los cuidados de papá, y hasta ahí. Paul siempre fue su apoyo principal y, sin él, le tocó afrontar verdades que llevaba mucho tiempo evitando. Nadie en la familia era perfecto. Lo más seguro es que jamás tendríamos esas reuniones navideñas de revista, ni relaciones entre hermanos fáciles, pero al menos ya no nos mentíamos. La verdad que yo solté le rompió la burbuja en la que vivía y la obligó a crecer, algo que debió pasar mucho antes. Mi negocio seguía creciendo, igual que mi trabajo en la cafetería. Los clientes apreciaban que me comprometiera de lleno con las dos cosas. Para ellos era señal de que era una persona confiable, no una limitación. El hecho de estar en la primaria sumaba puntos.
Alguien que está a diario al pendiente de los niños puede ser de fiar hasta para confiarle un restaurante. Lo mejor de todo era que la recuperación de papá seguía avanzando bien. Con la terapia y el cuidado constante, fue recuperando el movimiento y el habla. Sus ojos ya no mostraban ese miedo que le notamos los primeros días tras el derrame. Ahora estaba en casa, rodeado de una familia que, por fin, aprendió a verse de verdad. El respeto que exigí no tenía que ver solo con mis trabajos, sino con quitarnos las ideas preconcebidas y vernos tal y como somos. Mis hermanos aprendieron esa lección por las malas, en público y sin atajos, pero la entendieron. Aquella trabajadora de cafetería a la que menospreciaron estaba sacando adelante restaurantes y armando un imperio que ni imaginaban. A veces, en las noches, mientras revisaba contratos y papá veía la tele a mi lado, pensaba en todo lo que me trajo hasta aquí. Los años de desvelos, el malabares entre dos trabajos, las veces que prefería aguantarme las ganas de responder cuando mi familia se burlaba de lo que hacía. Cada una de esas decisiones me llevó a este punto. Éxito a mi manera, una familia que finalmente reconoce quién soy, y la certeza de que el respeto se gana con hechos, no con suposiciones. La verdad no nos liberó como en las películas. Al contrario, nos obligó a enfrentarnos, a rompernos un poco antes de poder reconstruir algo más auténtico. Los intentos de mis hermanos por hacerme a un lado solo sirvieron para evidenciar la vida que había formado y la gente que en verdad importa. Al final, eso vale mucho más que cualquier reconocimiento que pudieran darme.